Y bueno, gente, aprovechando la fecha que es 9 de enero, hoy tenemos en nuestro biográfico a David Bowie. Desde luego, mucho más que un músico, es por lo que lo suele conocer la gente. Un visionario, un camaleón del arte que trascendió géneros, trascendió épocas, trascendió normas sociales y modas varias. Y bueno, pues su impacto en la música, en el cine, en la moda, en la cultura popular, de grande que es incluso difícil de medir. Hoy hablamos de Ziggy Stardust, del Duque Blanco, del camaleón del rock. Y bueno, pues este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente sandunguera, feliz puto martes, Harlowesses. Hacemos un tema que me gusta bastante, he tardado un montón en preparar esto, porque aquí había biografía y me he tenido que centrar en el aspecto meramente musical del personaje, pasando de puntillas lo demás, porque es que había tanta historia aquí que no podía con todo, ¿eh? Sí que si os interesan más facetas de Bowie, en un futuro pues ya haremos más, como de pues el David Bowie actor o el David Bowie lo que sea. Pero hoy vamos a hablar del David Bowie cantante. Nació el 8 de enero de 1947 en Brixton, Londres, con el nombre de David Robert Jones, hijo de Margaret Mary Barnes, apellido de soltera, apodada Peggy, y Haywood Stanton Jones, apodado John. Sus padres fueron una gran influencia en su futura formación en el ámbito de lo creativo, desde una edad ya temprana. La familia, cuando David tenía 6 añitos, se mudaron a Bromley y bueno, pues eso causó que sus años escolares tempranos pues estuvieran marcados por cierta rebeldía, cierta rabia infantil, pero también por lo que descubrieron tanto sus profesores como sus parientes cercanos y sus padres, que tenía excepcionales habilidades artísticas. Era un chaval hiper creativo. Y bueno, pues desde esa edad, ¿no? David demostró ser un niño superdotado, un niño muy decidido y que tenía las cosas clarísimas. O sea, el interés que tenía David en la música se acabó de consolidar gracias a su padre. Su padre le enseñó su colección de discos de artistas como Frankie Lymon, Elvis Presley y Little Richard. Y en palabras del propio Bowie, a los 9 años lo descubrió todo, esa pasión definitiva por la música al escuchar Tutti Frutti, describiendo él mismo ese mismo instante como haber escuchado la voz de Dios por primera vez. Y bueno, aparte de Little Richard, el impacto que Elvis Presley tuvo en él también fue enorme. O sea, él ya sabía dónde quería llegar y gracias a eso aprendió a tocar el ukelele y el bajo T-chest, que si no sabéis lo que es esto. Y entonces empezó a participar en sesiones de skiffle, que podríamos decir que era como el punk de los 50, salvando las distancias. Su infancia y su adolescencia no estuvieron exentas de retos ni desafíos. Le cambiaron a la Ravenswood School después de suspender el examen final en Vantage Junior, era pues la escuela a la que iban en su momento. Aparte de eso, David seguía explorando ese talento musical, esa curiosidad artística. Descubrió el jazz moderno y su madre le regaló un saxofón alto de plástico, porque vio que le interesaban pues las figuras prominentes del jazz. Su entrada al fin al mundo de la música fue un poco a raíz de esto. Y ahora va la parte pues que muchos consideran más llamativa de David Bowie, sus ojos, ¿no? Esos ojos diferentes uno de otro, si veis uno aquí más azul, el otro más marrón, aunque no es que sean de un color distinto, realmente. Fue en 1962, en una pelea, en un incidente en su escuela, cuando David recibió un puñetazo en el ojo izquierdo. Esto resultó de una hospitalización de unos 4 meses, que además dejó al joven David sin percepción de la profundidad, ¿vale? Se le jodió la percepción de la profundidad y una de sus pupilas se quedó permanentemente dilatada y con el color que tenía entonces. Ya sabéis que el color de ojos va cambiando a lo largo de la vida de uno, pues hay gente que empieza con los ojos más grisetitos, se le hacen más azules o tal. Y a pesar de esto, la amistad con George Underwood, que fue el que le propinó el
el puñetazo aquí en la foto con él, siguió adelante, perduró y de hecho el propio Underwood diseñó las portadas de los primeros discos de David Bowie. Ya veréis los peinados de la época, que esto es una maravilla, porque ya convertido en adolescente empezó a formar sus primeros grupos y a juntarse pues con gente para tocar. Dejó atrás su saxofón de plástico y formó su primera banda, los Conrads, cuando tenía 15 años. Con ellos tocaba rock and roll en bodas, reuniones, la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, pequeños eventos. Pues él ya se veía avanzando en ese aspecto de la música cuando tuvo que interrumpir o aplazar, más bien, su sueño de ascender al estrellato. ¿Por qué? Pues porque su buena madre, la buena señora, le consiguió un trabajo como ayudante de electricista, teniendo que dejar las cosas musicales más aparcadas de lo que él hubiera querido. Y aparte de esto, con los Conrads se sentía como encerrado, como arrastrado por la falta de ambición, según él, de sus compañeros de banda. Así que David abandonó los Conrads, fundó los King Bees, otra banda. Jugándosela, no diciendo vamos a echarle morro, escribió a un exitoso empresario al que pidió que hiciera por su banda lo mismo que Brian Epstein hizo por los Beatles, aunque la respuesta que recibió no era exactamente la que él esperaba. Aquí tenéis la banda que hizo después, por cierto, los King Bees. Pues al final este hombre, Leslie Kohn, se convirtió en el primer manager de un joven David, que aún no era Bowie, era David Jones todavía. Tan rápido como más tarde cambiaría de look, pues fue bailando de banda en banda, desde The Manish Boys hasta Lower Third, siendo cada proyecto de estos que emprendía un viaje en su camino individual hacia el reconocimiento, ¿no? Él quería ser conocido, él quería hacerse famoso. Y aunque los primeros sencillos que sacan no logran despegar, no tienen éxito, David sigue persistiendo y pasa por varios cambios de manager hasta que llega a manos de Ken Pitt, uno de los managers más importantes de David Bowie en sus primeros años. Y aquí es cuando viene ese cambio, cuando Bowie se convierte en Bowie. Porque el nombre que había adoptado hasta entonces, Davy Jones, era el mismo que había elegido pues otro Davy Jones, mucho más conocido, que era el de The Monkees. Y entonces se cambió el nombre por David Bowie. Y bueno, aunque el single que había sacado, Laughing Numb, no asciende demasiado, no lo está petando precisamente en las listas de venta, él sigue sin rendirse, él persevera y lanza su primer álbum, su álbum debut, llamado precisamente David Bowie. Este disco era una amalgama rara de pop, rock, psicodélico, music hall, que pues desafortunadamente tampoco alcanzó el éxito esperado por David. Pero aquí es cuando la vida del joven David da un giro bastante fuerte, en el momento en que conoce al extravagante mimo y bailarín Lindsay Kemp. Estudiando arte dramático y mímica con él, Bowie se empezó a meter en la creación de alter egos y personajes, liberando su potencial interpretativo y sobre todo teatral, algo que veríamos después en muchos de sus conciertos, esa teatralidad y ese recargamiento de algunas fases suyas. Las experiencias con Lindsay Kemp y el fin de la relación de Bowie con la que era su pareja, Hermione Farthingale, le inspiran a crear música que va más allá de los límites convencionales. Se puso a explorar géneros como el folk, como el mercy beat, la poesía y la mímica, incluso introduciéndolo en sus actuaciones y en su música, propiciando, digamos, su giro hacia la psicodelia y el glam. Porque bueno, recordemos que David Bowie en este momento no estaba teniendo éxito comercial. Bueno, pues intentó buscarse la vida de otras maneras, entre otras, pues participar en un anuncio de helados de la marca Lion's Made. Bueno, también se presentó, pero fue rechazado para un anuncio de Kit Kat para convertirse en la cara visible de la marca, pero no lo cogieron. En un intento ya más bien desesperadillo por conseguir algo de visibilidad, algo de promoción, se involucra en la creación de una película de unos 30 minutos llamada Love You Till Tuesday. Presenta actuaciones de su repertorio de personajes, de recursos mímicos. Y aunque la película no se lanzaría hasta 1984, muchísimos años después, las sesiones de grabación de esto en enero del 69 fueron un punto de inflexión en su carrera. Un resurgimiento creativo interior. Gracias a ese boom que experimentó, a ese torrente de creatividad que le venía, presentó de forma totalmente inesperada a sus productores una canción nueva, titulada Space Oddity, que se convertiría efectivamente ya por fin en el primer gran pelotazo de David Bowie. Además, tuvo una potra increíble porque el lanzamiento de esta canción coincidió con la llegada del hombre a la luna, dándole un elemento todavía
todavía más surreal y espacial a su música. Y es una asociación que la gente ha hecho siempre. Es Space Oddity pues con el astronauta, ¿no? Y bueno, pues tras la ruptura con Hermione Farthingale, Bowie se muda con Mary Finnegan, siendo inquilino de esta, pareja e inquilino. Y Bowie, lejos de estar parado, se junta con esta chica, con Finnegan, con Christina Ostrom y Barry Jackson para dirigir un club de folk en el pub de Three Tuns en High Street, en Beckenham, en Londres. Este proyecto del club de folk iría evolucionando, iría cogiendo más matices hasta que se convertiría en una especie de cosa experimental llamada Beckenham Arts Lab. Y era un lugar que se hizo muy popular en la escena artística local, sobre todo independiente. Era un lugar que tenía mucho compromiso con la música, con el arte. Toda esta asociación de gente culminó en un festival gratuito que organizaron en un parque local, cuyo recuerdo además Bowie inmortalizó más tarde en una canción llamada Memory of a Free Festival. Es que este hombre, ya os digo, no solo que ha tenido una vida interesante, sino que ha tenido la habilidad de saber retratarla muy bien de forma musical, ya sea por el mero sonido o por las letras en sí. Pero ahora mismo tenemos a David en un momento muy dulce con el pelotazo que ha pegado con Space Oddity, el disco lanzado el 11 de julio, 5 días antes de la misión Apolo 11. La canción se colocó rapidísimamente en el top 5 del Reino Unido y ya por fin se le empezaba a considerar, ya tenía un estatus de estrella, de músico. Ahora iremos con su segundo álbum, inicialmente lanzado en el Reino Unido como David Bowie, a secas, otra vez, más tarde renombrado para otros territorios y luego en el propio Reino Unido como Man of Words, Man of Music. Este disco ofrecía un contenido un poco distinto, un contenido lírico post-hippie, hablaba sobre la paz, sobre el amor, sobre la moralidad. Venía siendo sonoramente otra amalgama de folk rock, esta vez integraba canciones de rock un poquito más duro. Aunque tampoco fue un éxito inmediato, las ventas prolíficas de Bowie empezaron aquí, es decir, aquí es cuando empezó la cosa a despegar. No, este disco no fue un fracaso, simplemente no vendió tanto como Space Oddity. Como Bowie no paraba quieto, en 1969 conoce a Angela Barnett. Al año siguiente se casa con Angela, marcando un punto también en su vida ya no profesional, sino ya personal. Como todo lo que le pasaba en lo personal, esto influyó en la forma en la que hacía la música, en la dirección artística que estaba tomando. Se sentía eclipsado por completo por la influencia de su anterior manager, algo de lo que se quería librar. Ahora ya como artista en solitario, tras el éxito de Space Oddity, Bowie siente la necesidad de tener una banda completa, un grupo, colaboradores a los que pueda dirigirse, con los que pueda conectar, con los que pueda interactuar personalmente. Todo esto también hay que sumar la rivalidad artística que en ese momento mantenía con Mark Bolan. Os sonará de T-Rex, pero en ese momento era su guitarrista de sesión. La rivalidad esta también acentuaba un poquito la necesidad de Bowie de tener una banda, de no ser un artista en solitario. Intentó formar una banda con John Cambridge, Tony Visconti y Mick Ronson, llamándola The Hype en un primer momento, en un primer y desastroso momento. Y bueno, a raíz de todo esto, la relación con Cambridge se deteriora por momentos debido a diferencias insalvables artísticamente sobre su estilo de batería, siendo acusado literal y directamente por Bowie de intentar joderle el álbum. Total, que Cambridge se larga y Mick Woodmansey entra en escena. Pero el drama, amigos y amigas, no termina aquí. Que ya sabéis que a David Bowie le gusta mucho cambiar de cosas y entonces ¿qué hace? Despedir a su manager, reemplazarlo por Tony DeFries, el señor afro a la izquierda. La chica mona es David Bowie. Y esto desencadenó un litigio larguísimo en los tribunales que resultó en la derrota legal de Bowie, debiéndole pagar una indemnización enorme a Pete. Empezamos bien. Bueno, pues a pesar de todo este jaleo, él sigue creando, las sesiones en el estudio continúan y acaban dando vida a su tercer álbum, un discazo, si me lo preguntáis, The Man Who Sold the World, de 1970. Este disco tiene un sonido bastante más hard rock, es bastante diferente de ese rock acústico más folk de Space Oddity. La promoción de este disco en Estados Unidos incluye una gira de entrevistas en las que Bowie, con ese aspecto andrógino que ya empezaba a caracterizarle, se quedó con la cara de los críticos y el público por igual. Causó admiración e indignación a partes iguales. Y es durante esta etapa en la que Bowie se inspira en Iggy Pop y en Lou Reed y fusiona la extravagancia de Iggy Pop con el tipo de música de Reed para crear el personaje de Ziggy Stardust,
Stardust, o como él lo llamaba, el ídolo supremo del pop. Su álbum Hunky Dory de 1971 marca un regreso parcial, podríamos decir, a ese estilo más calmadito de Space Oddity, con la entrañable canción Cooks, dedicada a su hijo Duncan Zowie Haywood Jones, que no sé si os sonará, dirigió la película de Warcraft y Moon también. Y bueno, pues a pesar de que este disco trataba temáticas un poquito más serias, un poquito más adultas, y tenía en algunas pistas homenajes a Bob Dylan y Andy Warhol, dos pedazos de canciones, por cierto, el álbum, por desgracia, no alcanza un gran éxito comercial en el primer momento. Pero sin embargo, como ya hemos dicho, Bowie no desiste, Bowie persevera y sigue creando personajes, sigue creando música, sigue creando letras sin parar. En este momento Bowie es un surtidor de letras. Y entonces se embarca en un proyecto grande con Ziggy Stardust, este alter ego del que hemos hablado. Es un personaje llamativo que desafiaba los cánones del rock de la época. Quiso crear algo único, algo visible en la cultura popular. Y bueno, ya veis, el vestuario es bastante peculiar, con ese pelo teñido de rojo pumuki. Bowie se presentó como Ziggy Stardust junto a su grupo creado ex profeso The Spiders from Mars, siendo definitivamente catapultado al estrellato tras un espectáculo en el pub Toby Jack en Tolworth en febrero de 1972. Y justamente este fue el inicio de una gira por el Reino Unido que ya lo acabó de hacer grande, creando un ferviente culto a Bowie entre sus fans, un culto que a día de hoy podría decirse que perdura en mayor o menor medida. Y bueno, y ahora viene el que para mí es el mejor disco, no te jode, tengo el póster del disco ahí en la pared, y es precisamente el Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que para mí es un discazo con mayúsculas. Lanzado en junio de 1972, este disco fusiona elementos de hard rock, como venía siendo habitual ya, con una especie de experimentalismo rock pop. De aquí podemos destacar Starman, por ejemplo, lanzada como un single en abril, la icónica portada de este disco que se ha convertido ya en historia de la música. Este tipo de canciones, de iconografía que empezaba a crear el músico, ya lo empezaban a perfilar como una figura estelar en Reino Unido. Pues aparte de esto, el éxito que ya empezaba a tener Hunky Dory, luego de aquí sacamos los singles también, John I'm Only Dancing y All the Young Dudes. Este último, que fue escrito por él para mod de Hoople, se convierten inmediatamente en éxitos. A mi parecer, Ziggy Stardust, el disco, me refiero, no solo revolucionó la música en ese momento. El disco también desató su influencia mediante David Bowie en la moda y en el comportamiento social de esa época. Bowie, que además estaba muy comprometido con sus personajes, se sumerge de lleno en Ziggy, hasta el punto, y aquí es cuando se le empieza a ir la olla, de que le cuesta abandonar al personaje, le cuesta despegarse de él. Y a pesar de todos esos éxitos en ventas y musicalmente que está teniendo, su vida personal y su vida social se ven gravemente afectadas. Bowie confiesa que Ziggy no le deja en paz. Tanto el público como la gente más cercana a David empieza a tener ciertas dudas sobre su cordura, como si se le está yendo un poco fuerte la flapa o no. De hecho, sus últimas actuaciones con este personaje son mega teatrales. Dejan ir toda la extravagancia de Bowie en el escenario. Todo este capítulo de Ziggy culmina en el dramático retiro anunciado en el Hammersmith Odeon de Londres en julio del 73. Y las imágenes de eso las podéis ver precisamente en la película Ziggy Stardust and the Spiders from Mars The Motion Picture de 1983. Entonces, el paso lógico para Bowie en ese momento, terminada esa gira, terminada esa etapa y ese personaje, es intentar alejarse tanto de Ziggy Stardust como de The Spiders from Mars. Entonces, ¿qué hace? Empieza a relanzar sus álbumes antiguos, incluyendo The Man Who Sold the World y Space Oddity. Los álbumes entran en las listas de ventas y van escalando puestos, mientras Pin-Ups, una colección de versiones de sus canciones favoritas de los 60, alcanza el primer puesto, colocándolo como el artista con mayores ventas de todo el Reino Unido en 1973. Toda esta etapa culmina además con un enérgico Bowie interpretando Rebel Rebel en el programa neerlandés Top Pop en febrero de 1974. Y aquí es cuando Bowie dice: toca cambiar de alter ego, toca cambiar de personaje, toca cambiar de rollo, y aquí van a venir muchos problemas para David Bowie. Aquí se va a liar bastante fuerte, pero bueno, debido a su creciente fama, su creciente influencia, Bowie hace las maletas, cruza el charco
en 1974 y se establece primero en Nueva York y luego en Los Ángeles. Lanza Diamond Dogs, que es una fusión de soul y funk. Me encanta este disco. Este disco surge allí en Estados Unidos y principalmente a partir de dos ideas bastante interesantes que le rondaban por la cabeza. La primera era un musical sobre un futuro salvaje en una ciudad post-apocalíptica. Otra fue la obsesión que pilló con 1984 de George Orwell. Bueno, el álbum, de nuevo, alcanza el número 1 en el Reino Unido y el quinto en Estados Unidos, con temazos como Rebel Rebel, Diamond Dogs y demás. La gira Diamond Dogs Tour ya lleva la extravagancia a otro nivel y la lleva además por muchas ciudades estadounidenses. Pero, sin embargo, ya que empiezan las sombras, en su documental Cracked Actor, se le empieza a ver ya como un artista cansado, debilitado, entre otras cosas, aunque la principal por su transición de consumidor ocasional de cocaína a adicto, literalmente. Y a pesar de este revés, David Live, el álbum en vivo que acompañó a la gira, le ayuda a consolidar ese estatus como superstar. El álbum llega al número 2 en el Reino Unido y al 8 en Estados Unidos, con la versión de Bowie del éxito de Eddie Floyd, Knock on Wood, entrando en el top 10 británico. Tras un breve y necesario descanso en Filadelfia, donde Bowie además no descansa, sino que graba nuevo material, la gira adopta un enfoque más virando hacia el soul, la música negra y el R&B. El resultado de toda esta transición, de todos estos cambios, es el disco Young Americans, al que Bowie se suele referir como Plastic Souls. Y esto marca, como hemos dicho, un cambio radical en el estilo de música de Bowie que sorprendió a propios y extraños, sobre todo a los británicos. Young Americans le otorga a Bowie su primer número 1 en Estados Unidos con Fame, coescrita con John Lennon, quien también contribuye con coros. Sigue adelante con Golden Years y además con la participación de Bowie en el programa Soul Train, siendo, ojo, uno de los primeros artistas blancos en participar en este programa. Young American seguía triunfando tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y la reedición que se había hecho de Space Oddity del 69 se convierte en su primer número 1 británico poco después de lograr lo mismo con Fame en Estados Unidos, como ya hemos comentado. Y ahora es cuando se nos tuerce un poquito la cosa. Pero bueno, pese a las apariencias, pese a lo que pudiera parecer, Bowie llevaba una vida financiera que podríamos definir como precaria. Según su biógrafo oficial, podríamos decir Christopher Stanford, cito textualmente: a pesar de todas sus ventas, más de 1 millón de copias solo de Ziggy Stardust, subsistía esencialmente con dinero suelto. En 1975, en un movimiento similar al que había deshecho su asociación con Pete 15 años antes, Bowie despidió a su manager. Esto ya empezaba a ser un poco meme, ¿no? Que David Bowie despidiera a su manager. Después de meses de litigio, Sanford describe cómo vio cómo millones de dólares de sus futuras ganancias se entregaban en un final demasiado generoso con Tony DeFries, para luego Bowie encerrarse en el West 20th Street, donde durante una semana se podían oír sus lamentos y golpes a través de la puerta del ático. El tío estuvo un tiempo largo cagándose en todo. Michael Lipman, el abogado de Bowie en ese momento en esas negociaciones, se acabó convirtiendo en su nuevo representante. Y además Lipman también recibió una generosa compensación cuando, adivináis qué, Bowie lo largó al año siguiente. Eso de despedir manager será ya una tradición para este hombre. Y bueno, pues Bowie seguía lanzando discos. 1976, Station to Station, un álbum que introduce otro alter ego de Bowie. Ya dejamos atrás Ziggy Stardust y nos las vemos con The Thin White Duke, el delgado duque blanco. Un personaje polémico y ahora veréis por qué. Ya sabéis que Bowie se metía hasta la cocina en sus personajes y le costaba separar su personaje de la persona. Este personaje está inspirado en la canción que da título a este disco, precisamente Thin White Duke, y visualmente el personaje es una extensión de Thomas Jerome Newton, un extraterrestre que Bowie interpretó ese mismo año en la película El hombre que vino de las estrellas o The Man Who Fell
to Earth en inglés. Musicalmente, Station to Station fusiona el funk y el soul que había añadido Bowie en Young Americans y empieza a explorar el krautrock, una especie de, en sus palabras, música cósmica. Empieza a usar sintetizadores, tanto en este como en sus futuros lanzamientos. Y aquí pues vamos a hablar de lo que pasaba con esa lucha contra su adicción a la cocaína, algo que se hizo muy evidente durante una entrevista en televisión con el presentador Russell Harty para su programa London Weekend Television, justo antes de la gira de promoción del álbum. Y bueno, pues aquí quedó muy evidente que el consumo continuado de cocaína había afectado seriamente a la cordura de David. Y durante la entrevista lo que decía era prácticamente ininteligible, frases inconexas, palabras que no se entendían, mostraba alarmantes signos de deterioro físico debido a varias sobredosis que había tenido ese año, de periodo en uno de los más oscuros de su vida. Pero Bowie, drogado o no, no paraba. Pues el lanzamiento de este último álbum, Station to Station, en enero del 76, Bowie se embarca en una gira de 3 meses y medio por Europa. Bueno, por Europa y los Estados Unidos. La gira se llamaba Isolar o Isolar. El nombre completo es Isolar 1976 Tour. Y aunque el escenario era austero, tirando a cutre y frugal, la gira tuvo interpretaciones de canciones de este álbum como Station to Station y las emotivas Wild is the Wind y Word on a Wing. Cosas épicas como Station to Station y cosas más tirando al funky como TBC-15 y Stay. La banda, formada ex profeso para el álbum, para esta gira, con músicos como Carlos Salomar a la guitarra rítmica, George Murray al bajo y Dennis Davis a la batería, continuó acompañando a Bowie durante el resto de esa década. Pese al éxito de esta gira, esta se vio empañada por la siempre presente controversia y, en este caso, de cariz político. Ya os he dicho que David era incapaz de separarse mentalmente de sus personajes. Empezaron a salir noticias suyas como que Bowie había dicho en una entrevista que el Reino Unido se beneficiaría con un líder fascista. Lo detuvieron en las aduanas ruso-polacas por posesión de parafernalia nazi. Y ahora veréis qué era lo que pasaba aquí, porque Bowie no era un nazi ni mucho menos. En mayo de ese mismo año protagonizó el incidente del Victoria Station en Londres, donde saludó a la multitud de una manera que algunos pudieron interpretar como un saludo fascista, algo que fue capturado en una fotografía y publicado en una revista musical. Bowie se defendió diciendo que el fotógrafo, y esto se probó cierto después, lo había capturado a mitad de saludo, pero esa no es la cuestión. Él explicó más tarde que ese mindset pro-fascista era una parodia de un arquetipo de persona, ya que se metía en su personaje de Thin White Duke. Es decir, cuando el duque se bajaba del escenario, no entraba Bowie, el duque seguía ahí. Entonces, pues como ya hemos visto con el caso de Ziggy Stardust, donde Bowie actuaba como un extraterrestre continuamente, estando o no en el escenario, pues aquí era precisamente una parodia, un desdibujo del típico fascista, podría, según, o lo que Bowie vería como el típico fascista. Aparte de esto, también tenemos que recordar que Bowie llevaba una adicción importante a la drogaína. Entonces Bowie en esa misma entrevista confesó que en ese momento estaba fuera de sí, fuera de su persona, totalmente dentro del personaje. Obviamente también se sinceró sobre su adicción a las drogas duras, haciendo evidente pues que estaba atravesando un momento personalmente difícil. Y ahora vamos a pasar a la etapa de Berlín, y aquí es cuando digo que Bowie intentó apagar el fuego con fuego. Bowie en 1976 se mudó a Suiza, donde adquirió un chalet, este chalet en concreto, en las montañas al norte del lago Le Mans. Su interés por el arte contemporáneo floreció mientras se sumergía tranquilamente allí en la pintura y en coleccionar obras de arte. Y además dirigió su atención hacia la música clásica y la literatura clásica también. Inspirado por esto, precisamente se puso a trabajar en su autobiografía. Su consumo de cocaína, lejos de disminuir, aumentó mucho en este nuevo entorno y continuó explorando nuevas metas que trascendían lo musical. A finales del 76, como no podía estar quieto este hombre en Suiza, y además motivado por el interés de la escena musical alemana, que estaba en un boom en ese momento, y además intentando superar su adicción a las drogas, a la cocaína concretamente, se trasladó a Berlín Oeste. ¿Sabéis con quién compartió piso David Bowie para intentar quitarse las drogas? Con Iggy Pop. Tú te quieres quitar de las drogas y te vas a vivir con
Iggy Pop. Mira, vete a la mierda. Se juntaron con Brian Eno, que podríamos considerar prácticamente creador de la música ambient, en lo que luego conoceríamos como la trilogía de Berlín. Durante este tiempo, obviamente, colaboró con Iggy Pop, no te jode, compartían piso en sus álbumes The Idiot y Last for Life, y además participó en la correspondiente gira del álbum. Vamos a hablar de la trilogía de Berlín, que fueron los 3 discos que Bowie parió precisamente en Berlín. Vamos a hablar del primero, Low, de 1977. Y este fue un disco, casi se podría decir, que provocó un cambio en la forma de componer de David Bowie. Lo hizo virar hacia algo mucho más abstracto, con letras inconexas, esporádicas y raras. En un primer momento este disco no lo petó precisamente en la crítica, de hecho se llevó críticas bastante negativas. Al final el álbum acabó siendo un éxito comercial y generó el tremendísimo single que a mí me encanta, Sound and Vision, que luego más tarde, muchos años después, Sony usaría para una campaña publicitaria que se hizo bastante famoseta. El segundo álbum, uno de mis favoritos precisamente, es Heroes, del 77, que aquí ya incorporaba elementos más pop y más rock al uso, aunque mantenía ese enfoque minimalista y raro en cierta medida. Heroes, la canción que le dio título, se convirtió y se ha convertido en un clásico inmediato que aún a día de hoy la podéis escuchar en muchas radios cada 2x3. Si ponen algo de Bowie, es muy probable que sea o Life on Mars o Heroes en la radio. Aunque no sea un disco, aunque lo hayáis visto en alguna película, alguna cosa, contadme algo que os haya gustado de Bowie. Bueno, en 1978 Bowie realizó la gira Isolar 2. No contento con una, pues hizo 2. Llevando este tipo de música a este público que quería que fuera más extenso. Habiendo ya por fin superado sus problemas con las drogas de una vez, estando en un mejor estado físico, estado mental óptimo, documentaron la gira en el álbum en vivo Stage. Y el último disco de la trilogía de Berlín, Lodger, del 79. En este disco encontramos un retorno parcial a ese rock de guitarra y batería más clásico. También grabó el álbum The Idiot con Iggy Pop. Este último disco, Lodger, incorporaba elementos del New Wave y World Music y mostró una mezcla un poquito más compleja, más elaborada de estilos musicales y escalas más inusuales. La gira además acompañó el lanzamiento del álbum y de diversos singles y productos pues que ya empezaban a llamar al gran público. En el aspecto personal, en el 79 Bowie se divorció de Angela tras meses y meses de litigios y batallas judiciales. Ahora vamos a pasar a uno de los Bowie que más me gustan, que es el Bowie de los 80. Precisamente en 1980 Bowie lanzó Scary Monsters and Super Creeps, que me parece un auténtico discazo, que además incluía ese pedazo de single que es Ashes to Ashes, retomando el personaje que ya tenía en Space Oddity, el de Major Tom, y adornando todo esto con sonidos de guitarra, sintetizador, que en ese momento eran muy innovadores, y además con un videoclip bastante raro, bastante llamativo, que según se dice consiguió capturar visualmente la esencia del movimiento New Romantic Underground. Paralelamente a esto, también protagonizó una obra de Broadway, The Elephant Man. Estuvo en cartel durante 3 meses. Así que bueno, tenemos al Bowie músico y al Bowie actor ahí convergiendo. Colaboró con Queen, por ejemplo, en el archiconocido Under Pressure, y fue el tercer número de Bowie, o sea, el tercer número 1 de Bowie en Reino Unido. Y también hizo un cameo, y esta peli os la recomiendo de lo crudísima que es, haciendo de sí mismo en la película Cristina F. o Christian F. ¿Quién ha visto esta película? Cristina F. ¿Alguien la ha visto? Es una película crudísima que además hace un retrato horrible y desgarrador del Berlín de los 80. Y aquí pues David Bowie hacía de sí mismo porque la protagonista es fan de David Bowie, tiene sus discos y tal. Aparte de esto, protagonizó la adaptación televisiva de la obra de Bertolt Brecht, Ball. Además, también en ese mismo año, todo en 1981, lanza la canción Cat People Putting Out Fire, que se convirtió en un éxito. Teniendo todavía hambre de éxitos, en el 83 alcanza un exitazo, da un pelotazo comercial con el álbum Let's Dance, coproducido por Nile Rodgers. Los 3 singles que se sacaron de este disco, Let's Dance, Modern Love, que por cierto es un temazo, y China Girl, que es otro temazo, entraron en el Top 20 en el Reino Unido y en los Estados Unidos simultáneamente. Estaba bien colocadito, y eso que ya no se drogaba. Bowie además se consolidó gracias precisamente a estos singles como un director de vídeos musicales bastante competente, y emprendió una gira mundial llamada Serious Moonlight para promocionar precisamente este
Let's Dance, este álbum, que para mí es uno de los mejores. También las portadas de los discos dejan ver un poco ese carácter de David Bowie, querer estar en la vanguardia del arte de alguna manera. Y esto se puede ver, por ejemplo, en esta portada, en la del álbum Tonight de 1984, que musicalmente continuaba con esa orientación, ese viraje hacia la música de baile. Y contó ni más ni menos que con colaboraciones de Tina Turner e Iggy Pop. De aquí salió el sencillo Blue Jean, que venía acompañado de un cortometraje que le propició un premio Grammy, o sea, casi nada. No, sí, fue un visionario, fue un auténtico visionario en la época. Siguiendo en esta década, en el 85, Bowie participó en el concierto benéfico Live Aid, que ya sabemos aquello cómo fue, ya hablaremos un día de esto, y lanzó el sencillo a dúo con Mick Jagger, Dancing in the Streets, que fue un éxito número 1. Qué pena de videoclip horrendo, del que además se burlan en Padre Familia, creo, y lo ponen entero, que es larguísimo. Bueno, aparte de esto, colaboró con Pat Metheny Group en This Is Not America, para la banda sonora de The Falcon and the Snowman. Como os dije, pasaríamos de puntillas por el David Bowie actor. También en 1986 actuó en la película Absolute Beginners y protagonizó la película Labirinto, dentro del laberinto para los amigos, en la cual pues hizo de villano, de Jared, el rey de los goblins. Para la peli esta también compuso canciones cojonudas como Magic Dance, buenísima. Queriendo dar un último bocado a esta década, en 1987 lanza su último álbum de estudio de los 80, Never Let Me Down, y además acompañado de la gira Glass Spider. Generó algunas críticas por su exceso de teatralidad y de producción. Voy a documentar un fragmentito de la vida de Bowie también, que he pensado que valdría la pena hablar de él, aunque voy a pasar un poquito de puntillas por él, que es la etapa de Tin Machine. Y es que en 1989 Bowie decidió apartarse del rollo en solitario para unirse a una banda de hard rock. Esta banda surgió mientras Bowie experimentaba con el guitarrista Rips Gabrels y reclutó a Tony y Hunt Sales, conocidos por colaborar con Iggy Pop en su álbum Last for Life del 77. Porque aquí hay algo curioso que nos dice qué tipo de figuras David Bowie. Pues Bowie tenía en mente Tin Machine como una pequeña democracia a nivel de decisiones. Ahí pasaba algo que él no vio venir. Su influencia, sin querer, acababa prevaleciendo siempre en la composición y las decisiones artísticas del grupo. Es decir, la gente le decía que sí porque era David Bowie, cuando él lo que quería era que las cosas se decidieran entre todos. Pero claro, un tío que larga a su manager a la primera de cambio, pues igual tampoco te dan ganas de discutirle muchas cosas. La cosa es que el álbum debut de Tin Machine, que salió en el 89, tuvo cierta popularidad al principio porque pues, estaba David Bowie, y aparte había un factor, que eran letras altamente politizadas. No fue precisamente bien recibido junto a la dirección musical de la banda. La gente no le acababa de cuadrar. En un principio tuvo éxito por eso, ¿no? Pues es David Bowie y tal, pero luego pues no era lo mismo. Pues a pesar de todo esto, alcanzó aún así el tercer puesto en Reino Unido, en ventas. La gira después sí fue un éxito, hablando comercialmente, pero con el tiempo, tanto los críticos como los propios fans de Bowie se negaban en cierta manera a aceptar que David Bowie ya no era David Bowie. Todo esto tenía que acabar en algún momento, y después de un desacuerdo bastante fuerte, bastante bestia con la discográfica EMI, y lo que hemos dicho, ¿no? Esa especie de incomodidad de que David Bowie no estuviera en solitario, Bowie pues se largó de la discográfica y se largó de la banda. Volvió a su rollo en solitario y se cascó una gira de 7 meses, la Sound and Vision Tour, en la que pues por supuesto volvió a sus éxitos anteriores que le habían dado gran éxito comercial, y de nuevo volvieron los elogios del público y la crítica. Bowie volvía a estar como pez en el agua, y todavía mejor después, porque 10 años después de este divorcio, esta pesadilla legal de divorcio con Angela Barnett, en octubre de 1990 conoció a la que terminaría siendo su esposa definitiva, la modelo somalí Iman, con la que se casó 2 años después, en 1992. Y a pesar de los ruegos, de los esfuerzos de la banda de Tin Machine por lanzar un segundo álbum, tanto el interés de Bowie como el del público, como el de la crítica, no estuvieron ahí a la altura. Se acabaron separando del todo después de un álbum en vivo que fue un desastre. Así que Bowie pues volvió a lo suyo, a lo que se le daba bien, que era estar en solitario. No pasó nada a nivel amistad. Bowie seguía colaborando ocasionalmente con el guitarrista, con Rips
Gabriel, así como pues imagino que con otros miembros de la banda. Y ahora pasaremos de puntillas por la época que musicalmente me gusta menos de David Bowie, que es su etapa electrónica. Pero la década de los 90 empezó de una forma movidita para el bueno de David. Lo primero que hizo en la década de los 90 fue participar en el concierto tributo a Freddie Mercury. Annie Lennox se la agarraba ahí de una manera que esto lo tenéis que ver en el vídeo, pero es casi obsceno. Lo pasó en 1992, se interpretó algunas de sus canciones más conocidas, incluyendo Heroes, que es un temón, All the Young Dudes, como hemos dicho que estaba escrita para Mott the Hoople en un principio, pero acabó interpretando Bowie. Esto fue 4 días antes, precisamente, de casarse con su última esposa, con Iman. La mudanza que tenían planeada en ese momento a Los Ángeles se vio interrumpida por los disturbios de Los Ángeles, lo que los llevó finalmente a establecerse en Nueva York. Y fue allí, en Nueva York, en 1993, cuando David parió y lanzó su primer álbum en solitario después de separarse de Tin Machine. Black Tie, White Noise, que este álbum no me mola nada, también debo decir. Aquí tenía influencias de soul, jazz y hip hop. Este álbum lo volvió a hacer popular. Alcanzó de nuevo el primer puesto de las listas y bueno, le permitió explorar nuevas direcciones creativas, pues porque ya tenía otra vez éxito, tenía otra vez contactos. Se involucró con The Buddha of Suburbia de 1993, la banda sonora de una serie televisiva que recibió críticas muy favorables. Hemos dicho antes que también tenía sus cositas con Brian Eno, padre de la música ambient, podríamos considerar, y con él justamente en 1995 lanzó Outside. Creo que hablemos un momento de cómo se concibió este disco, de para qué se concibió más bien, porque esto iba a ser el primer volumen de una narración no lineal, sea lo que sea eso, porque esto lo estoy sacando de sus propias palabras, sobre arte y asesinatos. Desatado David Bowie, el álbum de hecho fue muy bien recibido, además se reincorporó a Gabriel, ¿no? Marcó su regreso, el de Gabriels, como guitarrista en la gira, la Outside Tour. Además contó con la participación de Nine Inch Nails. En 1997, David, que no paraba de hacer cosas, lanzó Earthling, un éxito comercial a todas luces que esta vez incorporaba elementos de drum and bass. Creativamente este hombre no se quedaba quieto nunca, así que continuó colaborando con Visconti en diversos proyectos de distinto pelaje, incluyendo grabaciones para películas y participaciones en álbumes compilatorios. Fue una época donde Bowie experimentó muchísimo en el tema musical, ya habéis visto un disco pues más influenciado por el jazz, el hip hop, el tal, el R&B tal, aquí de repente se pasa al drum and bass. Toda esta experimentación, tía, al hacer esas cosas sin despeinarse le valieron mucho reconocimiento en la crítica profesional musical, tanto en la escena como con los fans también. Y ahora vamos a hablar de su etapa hasta 2013, porque aquí también hay un gran cambio. Y además esta etapa empieza con una cosa que me mola y que ya hemos visto en este canal. Fue un periodo bastante creativo también, y en 1999 compuso la banda sonora del videojuego Omicron de Nomad Soul, en el que también aparece como personaje, además de su mujer, uno de los ciudadanos. De hecho, su álbum Hours del 99 incluye canciones de este juego regrabadas con la letra cambiada que no hacen referencias al juego. Pues esto marcaría su despedida de la música electrónica, y aquí pasaría a utilizar de nuevo instrumentos en directo, incluso a veces llegando a rozar el rollo Big Band. Ya terminando los 90, en el 2000, comienzan las sesiones para un álbum que tenía planeado que se llamaba Toy, en el que presentaría versiones renovadas, regrabadas de sus primeras canciones. Pero este álbum nunca llegó a ser lanzado comercialmente. Sin embargo, David, que seguía colaborando con Visconti en la producción musical, lanzaron un nuevo álbum llamado Heathen en 2002. Y esta portada me flipa, no sé por qué, no sé, me recuerda un poco como a Metropolis. Y además, en el terreno personal, ese mismo año nació su hija Alexandra Sarah Jones, pues hija suya y de Iman, hermanastra de Duncan Jones, director de Warcraft. Bueno, pues esta época de Bowie también se caracteriza por su implicación en eventos benéficos, obras sociales, conciertos, y también participó, destacando, ¿no?, este tipo de cosas, en el concierto para la ciudad de Nueva York en octubre de 2001, que estaba destinado a ayudar a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Aparte de Heathen, en 2002 también salió en 2003 Reality, dos discos que fueron seguidos por la gira promocional de este último, de Reality, llamada A Reality Tour. Sin embargo, y aquí se nos vuelve a torcer la cosa,
gira. Durante esta gira, Bowie experimentó serios problemas de salud, incluyendo, pero no limitándose, a una lesión en el ojo y una arteria obstruida, que además requirió de una angioplastia de emergencia. La silla siempre está coja, así que se tuvo que retirar durante un tiempo. Y durante un tiempo hablo de 3 años, porque este hombre ya sabéis que no se puede estar quieto. En 2006 Bowie regresa a los escenarios y retoma diversos proyectos, incluyendo contribuciones vocales para películas y álbumes de otros artistas. David recibe un premio Grammy al logro de toda una vida en 2006, continúa participando en más eventos, en más festivales y demostrando que es incombustible, que todavía conserva la versatilidad que lo caracterizaba durante el apogeo de su carrera. La fase que implica ya su retirada. En la década de 2010 fue cuando Bowie definitivamente se retiró, tanto de la música como desgraciadamente de la vida. En su cumpleaños número 66, el 8 de enero de 2013, anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum, The Next Day. Me encanta que la portada sea la del Heroes con un letrero encima, muy crack. Y bueno, pues este álbum es el primero de Bowie en una década. El disco fue aclamadísimo por la crítica, se colocó directamente en el 1 en las listas de ventas británicas. El single, extraído de este álbum, Where Are We Now, fue lanzado con un videoclip dirigido por Tony Oursler. Y este single, además, representó su primera entrada al top 10 en el número 1, ni más ni menos, en más de 2 décadas. Además, era un álbum que abordaba temas complejos, controvertidos, religiosos también, generó cierta polémica en su momento, pues en sus letras hacía referencias a cosas como la crucifixión de Cristo o eventos trágicos en iglesias. Y aunque Bowie, en lo personal, estaba cansado y había prometido no dar más entrevistas a los medios, su productor, Tony Visconti, se convirtió en la voz de Bowie en la tierra, en el papa de Bowie, como él mismo decía, y reveló que David Bowie no tenía planes esta vez de salir de gira. Se quería quedar en su casita, en su estudio, haciendo lo que le gustaba hacer, que era crear música, al fin y al cabo. En 2013, unos años más adelante, se inauguró una exposición que a mí me gustaría mucho haber visto en el Victoria and Albert Museum, titulada David Bowie Is, que creo que llegó a Barcelona. La exhibición pues mostraba artefactos relacionados con la vida y la carrera del camaleón del rock. La exposición itinerante pasó por varias ciudades importantes en el mundo y en 2014 Bowie recibió el premio al mejor artista británico en los premios Brit, convirtiéndose en el ganador más longevo en la historia de estos premios. Como curiosidad, hizo un cameo vocal en la canción de Arcade Fire, Reflector. ¿Y qué pasó después? Pues que Bowie, que como ya sabemos era un culo inquieto, no paraba este tío, sorprendió otra vez más a sus fans con la grabación de una canción para la serie de televisión de las Panthers en 2015. Y a finales de octubre de ese mismo año anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Blackstar, que saldría en enero de 2016. Y aquí ya se va mascando la tragedia, porque Blackstar fue el disco precisamente con el que Bowie nos abandonó. Y pues pasó un 10 de enero. La noticia de la muerte de David Bowie el 10 de enero de 2016 conmovió a los fans de todo el mundo, yo incluido. Esto fue debido a un cáncer de hígado 2 días después de cumplir 69 años y lanzar este álbum, Blackstar. Mantuvo su enfermedad en secreto, en privado, no se lo dijo prácticamente a nadie y siguió trabajando en sus proyectos en la medida que su salud se lo permitía. Tony Visconti, ya hemos dicho, el papa de Bowie en la tierra, describió la muerte de Bowie y su vida como una obra de arte y destacó que Bowie trabajó en Blackstar como un regalo final, una despedida para los fans que tanto lo habían apoyado a lo largo de su carrera. La muerte de Bowie, la noticia, generó homenajes espontáneos en la calle, donde los seguidores crearon altares improvisados, pintaron murales, cantaron sus canciones, pues celebraron en definitiva la vida de este artistazo. Bowie fue incinerado en Nueva Jersey el 12 de enero de 2016 y, de acuerdo a sus deseos expresados formalmente en su testamento, no hubo un servicio funerario público. La noticia sacudió, podéis imaginar, no solo al mundo de la música, sino a la cultura popular en sí misma, y elevándolo con su muerte definitivamente a la categoría de mito. Me gustaría añadir una sentida nota personal. A mí me gusta decir que David Bowie no murió, solamente volvió a casa.
a su planeta. Y espero que os haya gustado esta primera parte, este primer bloque. ¿Cómo ha estado? La pequeña aproximación al camaleón. Bueno, vamos con el Trospitop que nos trae Miriam. Y el Trospitop, como no podría ser de otra manera, está orientado al camaleón del rock. Son los artículos de merchandising más raros de David Bowie. Y vamos a empezar con estos cómodos y preciosos calcetines, porque la marca Happy Socks se encargó de hacer vistosos calcetines basados en diferentes símbolos de diferentes etapas de la carrera de Bowie. Y bueno, pues aún se pueden conseguir, pero valen una pasta en la propia web de la tienda. Os presento la Barbie Ziggy Stardust. Barbie Bowie es una muñeca de edición limitadísima inspirada en David Bowie, específicamente en su icónico personaje de Ziggy Stardust de 1972. Se lanzó con el motivo del 50 aniversario de la publicación de Space Oddity y recrea con gran detalle el extravagante vestuario glam rock de fantasía que caracterizó a ese Bowie de los años 70. Y además viene acompañada de dos cositas que molan bastante: una peana, pedestal y un certificado de autenticidad que conmemora la influencia de Bowie en el mundo de la moda y de la música simultáneamente. Pero no solo de Ziggy Stardust vive el hombre y no solo de Ziggy Stardust vive Barbie, porque tenemos también la Barbie Hunky Dory, que salió pues cuando se cumplió el 50 aniversario del lanzamiento de Hunky Dory en 1971. Y bueno, pues aquí tenemos a Barbie vestida con el atuendo y el maquillaje que Bowie llevaba en ese famoso videoclip de Life on Mars. Y al igual que la anterior, es una edición limitadérrima. A mí me encanta ese rollo, el de Life on Mars, ¿eh? También tenemos libros para quien le guste leer. El Tao de Bowie, un libro que encapsula las ideas que sirvieron de inspiración a David a lo largo de su vida personal y de su carrera musical, y ofrece 10 lecciones vitales extraídas de su experiencia, de su biografía. Está obviamente dirigido principalmente a los admiradores de David Bowie, proporciona ejercicios, pautas de meditación y técnicas destinadas a ayudarles a explorar, a descubrir los entresijos internos de su propio ser, compartiendo además pues estos métodos, estas experiencias que moldearon la experiencia del icónico camaleón del rock. Un mechón de pelo del propio David, ya que en 1983 una empleada del Museo de Cera Madame Tussauds en Londres le cortó un mechón de pelo al músico para confeccionar la peluca de su figura de cera, porque necesitan que se pareciera lo más posible, así que le suelen cortar un mechón para ir contrastando. Después de crear la peluca, el mechón fue enmarcado y posteriormente subastado en Los Ángeles y alcanzó un precio de $18.750, superando los 4.000 que los organizadores habían estimado. Gran parte de las ganancias de esta subasta se destinaron a la Soy Dog Foundation de Tailandia. La baraja de póker, David Bowie. Si te gusta el póker y te gusta Bowie, pues aquí tienes 54 naipes y cada uno de ellos muestra una imagen totalmente distinta e icónica del camaleón. Este artículo todavía es fácil y asequible de conseguir, así que si la queréis, aprovechad que aún está barata, porque subirá. Y si os mola como a mí esa estética de Bowie con traje azulito y con el pelucón rojo del iPhone Mars, ¿por qué no comprarnos nuestra versión de Lego para tener la estantería? Pues bueno, de este hay varios, está el de Hunky Dory, el de Ziggy Stardust, el que más os apetezca. Y si aparte de leer también os gusta jugar, pues ¿por qué no jugar a ¿Dónde está Bowie? Un ¿Dónde está Wally?, pero mucho más molón porque tiene a David Bowie. No te jode, lo puedes pillar a muy buen precio en Amazon todavía. Este me lo voy a comprar, lo digo en serio, lo enseñaré. Toda esta temática, todo este homenaje a David Bowie os ha hecho adorarlo tanto que os gustaría estrujarlo. Pues tenéis este cojín muñeco para que lo estrujéis. A la vez cojín, a la vez muñeco. A ver, la forma es un poco extraña. Puedes dormir sobre su entrepierna, aunque suene un poco mal, porque es como una especie de cojín cervical. Este cojín lo creó la marca Kaleidoscopio y el diseño que han utilizado se basa en la imagen de Aladdin Sane, con el rayito en la cara, esa imagen tan popular. Otra cosita que os podéis comprar, que no creo que sea demasiado cara, es este puzzle de Iconic David Bowie. Un puzzle de 500 piezas, en un principio no es mucho,
2018 y reúne prácticamente, como veis, todos sus alter egos y toda su carrera musical, todas sus etapas. Además me encanta, me flipa sobre todo esta imagen, la de los pantalones raros esta de aquí arriba y esta imagen última que tuvo que me daba miedo incluso. Y si queréis rizamos el rizo ya, lo nunca rizado. ¿Qué es lo que le falta a David Bowie? ¿Qué pensáis que le falta a David Bowie que sí tienen todas las licencias famosas? Obviamente lo que le falta es su propia versión del Monopoly, porque aquí no se subastan propiedades, amigos y amigas, no, compramos discos, gestionamos derechos y quehaceres en la vida del camaleón del rock. Las figuritas son una puta pasada y el diseño de los billetes es brutal, creo que se ve bastante, las figuritas me encantan, son todas las etapas de Bowie, Major Tom, Blackstar, tal, me flipa el Monopoly de Bowie, pero va todo tematizado, sí, desde luego, es un pasote de Monopoly. Y bueno, las historias tróspidas de hoy ahí, agarraos a la primera porque es fantástica. Este titular nos lo trae Intripper y es de enero de 2024. Milagro en el aire. Abuela sobrevive a ataque al corazón en pleno vuelo gracias a 15 cardiólogos a bordo. La potra. Y leo el resumen de la noticia. Durante un vuelo desde Manchester hacia Florida, Estados Unidos, Dorothy Fletcher, de 67 años, sufrió un ataque al corazón en ruta a la boda de su hija. En mitad del vuelo, 15 cardiólogos a bordo que se dirigían a una conferencia de cardiología intervinieron rápidamente al reconocer los síntomas inmediatamente. Utilizando el equipo médico disponible a bordo, brindaron tratamiento de emergencia a Dorothy, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Carolina del Norte. Tras 2 días de cuidados intensivos y 3 más de observación, Dorothy se recuperó. Aunque los médicos prefieren permanecer en el anonimato, su presencia fue crucial y, según su propia hija, que agradeció profundamente el gesto a estos héroes por permitir que su madre llegara a la boda y llegara viva, esta historia hace un poco de hincapié en la importancia de lo que es intervenir rápidamente cuando la emergencia ocurre. La segunda noticia, y la habréis visto, la habréis leído en webs de videojuegos, es de telecinco.es y es del 3 de enero de este año. Nos dice el titular: un niño de 13 años es la primera persona que se pasa el Tetris de NES. El resumen que nos manda Miriam dice: un niño de 13 años conocido como Blue Scooty se ha convertido en la primera persona en superar todos los niveles del Tetris de NES hasta romper el juego congelando la pantalla, logrando la hazaña el día 26 de diciembre y compartiéndola en su propio canal de YouTube. Este hito ocurrió en el nivel 157 con 1511 líneas, alcanzando el kill screen que marca el final del juego por un mero fallo del código. Visiblemente emocionado, Blue Scotty exclamó: ¡oh, Dios mío!, antes de quitarse el guante y afirmar que se iba a desmayar de pura emoción. En ese vídeo dedicó el logro a su padre, Adam Gibson, fallecido a mediados de diciembre del pasado 2023. Esta hazaña, realizada mediante la técnica del rolling, donde tamborilea con la mano derecha la parte trasera del mando mientras controla los botones con la izquierda, ¡ojo al chavalín!, marca todo un hito histórico en este Tetris NES lanzado en el 89. Nos viene de periodismo.com del día 2 de enero de 2024, recién estrenado el año. Debemos saludar aquí a un compañero, porque ya sabéis que nuestra micronación Harlowia tiene muchos adeptos, ya ha empezado a expedir pasaportes y el titular nos dice: la micronación estadounidense donde puedes ir preso por posesión de cebollas o espinacas. Un saludo, amigo dictador, de presidente a presidente. Una pequeña micronación de 11 acres en Nevada, que tiene solo 38 habitantes y acoja turistas, encierra a los que lleven cebollas o espinacas. La República de Molosia, fundada en 1977 con el nombre de Gran República de Goldstein, antes de cambiar a su actual denominación, pues es presidida por un único y exclusivo líder. Molosia, en palabras de su líder, Molosia es en realidad una variación de la palabra hawaiana Malugia, que significa armonía, paz, explicó el presidente Kevin Bogg. La pequeña nación, que no está reconocida por la ONU, ni mucho menos, alberga a menos de 40 personas físicas, la mayoría de las cuales ni siquiera viven permanentemente en sus 11 acres de terreno. Bogg dijo que solo hay
hay 3 humanos y 3 perros que viven allí permanentemente. La nación situada en Dayton, Nevada, por extraño que pueda parecer, que además está cerca de la frontera, que esto son cojones, está en la frontera entre Nevada y California. Pues por extraño que pueda parecer, la cosa tiene cierta aceptación. Esto es brutal. Allí viven el presidente, su esposa, que es la primera dama, y su hija de 20 años, que es el alguacil jefe de la nación. Por extraño que pueda parecer, la nación tiene algunas normas bastante extravagantes, como por ejemplo el título completo del presidente, de Vaughn, que es, cito textualmente, Su Excelencia el Presidente Gran Almirante Coronel Dr. Kevin Vaughn, Presidente y Rais de Molosia, protector de la nación y guardián del pueblo, los ciudadanos y visitantes. Yo tengo mucho que aprender todavía. Humildemente, como presidente de Harlowea, me veo retratado, veo mucho que aprender aquí. Como decimos, los ciudadanos y los visitantes precisamente tienen terminantemente prohibido, bajo pena de cárcel, introducir cebollas, espinacas, bagres y morsas en el país. Las cebollas no están permitidas porque no me gustan y soy el dictador, así que puedo decir lo que me dé la puta gana, declaró Vaughn. Si te saltas las normas e ingresas con algo prohibido en nuestro país, vas a la cárcel. A pesar de lo estricta que pueda parecer esta norma, no obstante, la realidad es algo menos preocupante. Solo han tenido que encarcelar a aquellos turistas que introducen contrabando en Molosia, declaró Vaughn. Es sorprendente la cantidad de gente a la que le hace ilusión que le metan en la cárcel en un país del tercer mundo. Y bueno, pues a pesar de no estar reconocida obviamente como país, los visitantes de Molosia pueden sellar sus pasaportes efectivamente. Aunque todavía no estemos reconocidos por otras naciones establecidas, estamos trabajando en ello, declaró el presidente. Pues de verdad, espero que os haya encantado. Nada me haría sentir más halagado que eso mismo. ¿Qué se os quiere? Chao, chao.